Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Abrimos nuestras puertas para recibir a todo el que haya pasado y haya sintonizado esta emisora y esté escuchando ya el cuarto de atrás. Hoy charlaremos acerca de un tema del máximo interés a esta altura del año. Se trata de una demanda, de una exigencia del Señor Jesucristo. Toma tu cruz. Esa es la frase. Pero ya sabéis, antes de continuar te presentaremos a nuestros tertulianos, si no vaya tertulia. Hablando yo solo, pues no sería muy tertulia, sería un monólogo nada más. Bueno, pues alrededor de nuestra mesa, para ir desarrollando el tema de este cuarto de atrás, tenemos a los siguientes tertulianos. Camilo Esperón, nuestro tertuliano más veterano, que además tiene la gran ventaja para los que escuchan que te puedes salir por cualquier lado, nunca sabes por dónde te va a salir. Y eso es fenomenal porque le quita a la tertulia la rutina. Bienvenido, Camilo. Encantado de estar aquí. Prometo estar bueno, ¿eh? Y tenemos también con nosotros a nuestra profe, a Flor. Y Flor, pues digamos que acude desde esa tribuna de la enseñanza a los menos mayores. Nos vendrá bien, seguro. Bienvenida, Flor. Hola, muy buenas noches. También tenemos con nosotros en esta tertulia, como cada mes, a Tomás Acuña. Y Tomás Acuña combina, bueno, yo no sé cómo lo hace, pero desde luego sé que lo hace y lo hace bien. Combina la vida laboral con la vida eclesial. Y a veces eso es bastante dificilillo. Y como Tomás vale, pues le van dando tarea por todos lados. Bienvenido, Tomás. Bien hallado, muchas gracias. Solo yo sé algunas cosas. Bueno, pues vamos a ir tirando de tus saberes. Bueno, tenemos también con nosotros a Lourdes Díaz, que a la mayoría podía dar, digamos que, escuela de radio. Pero hoy la tenemos aquí, es un lujo siempre tener a Lourdes con nosotros en el cuarto de atrás. Bienvenida, Lourdes. Hola, Daniel, aquí estoy con la cruz. Muy bien, muy bien. Y tenemos también con nosotros a nuestro escritor de cabecera, a Pedro Grenes. Y Pedro, pues, a mí una de las cosas que me encanta de Pedro, aparte de que naturalmente como le exige su trabajo, se expresa bien, pero aparte de eso, como combina allende los mares y acá de los mares, pues eso siempre enriquece el tiempo de conversación. Es otra visión
que enriquece la nuestra. Para eso os tenemos a todos aquí. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar. Bueno, pues vamos con el aperitivo, porque el cuarto de atrás siempre tiene un aperitivo. Así que ya cómodamente sentados alrededor de la mesa, un poco apretaditos quizá, pero eso hace que el lugar sea más íntimo y nos prepara para charlar coloquialmente, porque en el cuarto de atrás no damos sentencias, sino que damos opiniones que están basadas en la experiencia y en lo que vamos conociendo en nuestra relación con ese libro magnífico, extraordinario, que es la Biblia. Pero en el tiempo de aperitivo, en el cuarto de atrás, sazonamos nuestra tertulia con 3 pizcas escogidas de buena música y el aperitivo es la primera de ellas, otra a la mitad del programa y otra al final. Las llamamos pizcas de adobo musical porque en cierta manera sirven de fondo o quizá de ilustración, en el caso de hoy, al tema que vamos a tratar. Las piezas que escucharemos hoy, las 3, serán de la Pasión según San Mateo, del compositor alemán y fiel protestante Georg Philipp Telemann. Telemann fue contemporáneo y amigo de Juan Sebastián Bach. Abandonó la carrera de Derecho, que era la ilusión de su madre, que ya era viuda, que había iniciado en Leipzig para dedicarse a la música porque a una cierta altura de su vida, en 1701, le propusieron componer 2 cantatas mensuales para la iglesia de Santo Tomás, que era lo máximo de la música en Alemania. Al año siguiente fundó el Collegium Musicum y fue nombrado director de la Ópera de Leipzig. A partir de entonces inició una activa carrera musical y dejó el derecho para entregarse por completa a la composición de todo. Hasta su muerte, desde 1722, dirigió la Ópera de Hamburgo, que estaba también en lo más de la música en Alemania, y viajó por toda Alemania y visitó París. No hizo más viajes al extranjero, donde fue recibido con gran expectación. A pesar de no visitar, hablaba perfectamente el alemán, naturalmente, el italiano y el francés, y podía escribir con facilidad y fluidez en cualquiera de las 3 lenguas. Su actividad como director y compositor, estrechamente relacionada con la sociedad cortesana de su época, aunque Telemann se abrió a hacer conciertos públicos, algo que era desconocido en la gran música, y eclipsó a los 2 grandes de la música del barroco, como fueron Johann Sebastian Bach y Händel, hasta el extremo de que Händel se marchó para Inglaterra. Aunque tanto Händel como Bach apreciaban a Telemann, y Telemann, de hecho, fue padrino de uno de los hijos de Bach. Los que van a participar presentándonos a Telemann son la orquesta y coro del Festival de Lucerna, dirigidos por otro alemán, Kurt Redel, y nos interpretarán 3 temas, como dijimos antes, de la Pasión según San Mateo de Telemann. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical, y se trata del tema inicial para coro. Hay primero una introducción musical y después el coro, al que nos referimos, de la Pasión según San Mateo de Telemann. El coro canta en alemán. Ya sabéis que una de las, digamos, características del movimiento luterano o protestante en Alemania era difundir todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios en la lengua del pueblo, y hasta entonces se hacía en latín. Así que esto es una muestra más, aunque no es de la Biblia, sino basado en la Biblia, el tema que cantan ahora. El coro canta en alemán. Cuando mis pecados me oprimen, oh Señor mío Jesucristo, déjame fielmente reflexionar cómo quisiste morir por mí y cargar con todo el peso de mis culpas en la cruz que por mí aceptaste. Escuchemos el coro y orquesta del Festival de Lucerna, dirigidos por el alemán Kurt Redel, interpretando este tema. Vamos a escucharlo.
Después de saborear esta pizca de adobo musical, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy que hemos anunciado antes. Yo voy a leer 3 fragmentos, 2 del Evangelio de Mateo y 1 del Evangelio según Marcos, que se refieren al tema de hoy y donde sale ese tema en los Evangelios, en labios del Señor Jesucristo. En Mateo 10, 37 al 39, Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En Mateo 16, 24 al 26, leemos lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y en Marcos 10, 17, leemos una historia muy conocida, es decir, interviene otro personaje. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Bueno, estas son las 3 citas bíblicas en las que aparece en el Nuevo Testamento tomar la cruz. Y creo que nos vale muy bien para comentar acerca de ello, para empezar este tema de este hombre, del que se dan varias características. Era joven, era de buena familia, era muy serio en su vida y además era muy rico. Y, por si todo eso fuera poco, que es muchísimo, se acerca a Jesús y quiere saber cómo tener la vida eterna. Yo creo que más cualidades va a ser muy difícil encontrar. Así que vamos a partir de él. Entonces vamos a ir hablando todos, comentando el tema, porque me parece un tema de verdad interesantísimo. Y la primera, bueno, va a ser para Tomás. Tomás, en el día de hoy, en este siglo XXI, ¿a qué se podría comparar este tipo de persona, este hombre? ¿A qué se podría comparar? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues a una persona que tiene sus prioridades muy claras y están todas ellas afincadas en el aquí y en el ahora, en el debajo del cielo, que diría el escritor de Eclesiastés, ¿verdad? Y hay muchas personas que nos rodean y que son así, que no tienen ninguna otra prioridad, ninguna otra preocupación, ninguna otra satisfacción que no sea el aquí, el ahora, mi propia satisfacción, mi propia realización, mi propia profesión o mis propios hobbies, etcétera, etcétera. Ninguna otra. Yo creo que se podría comparar a eso. Y bueno, por lo visto esta persona también estaba preocupada por seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. De lo que el Señor le habla aquí es del precio de seguir a Jesús, del precio
del discipulado, que era lo que él de alguna manera pues quería, pero no estaba dispuesto a sacrificar otras cosas si éstas le pudieran costar. Pedro, esto de querer la vida eterna, ¿tú cómo lo ves en este hombre? Pues creo que es una de las personas que hace la gran pregunta, ¿no? Sin muchas florituras, va directamente y de alguna forma entiende que el mensaje de Jesús y quién es Jesús y le pregunta a él directamente qué hay que hacer para tener la vida eterna. Y como decía Tomás, es una persona muy práctica, lo tiene todo muy claro. Y de hecho Jesús quiere decirle, oye, pues mira, tiene que hacer, y él muy rápidamente dice, bueno, yo esto lo he hecho siempre. Es decir, eso ya está hecho. ¿Qué más hay? Porque yo ya he hecho todo, ¿no? Entonces, esa búsqueda también, creo que en el día de hoy también subyace a las metas de mucha gente. La gente no lo dice, ¿no? Pero creo que hay una pulsión de eternidad en todos nosotros que está siempre latiendo allí, ¿no? Uno mira hacia arriba, hay momentos en la vida en que uno va caminando y dice, bueno, algo habrá, ¿no? ¿Qué va a pasar después, ¿no? Y siempre uno tiene ese latido, ¿no? Pero yo creo que este hombre era muy directo y hizo la gran pregunta, que yo creo que Jesús responde de una manera magistral, ¿no? A ver quién quiere tener la vida eterna por ese camino, ¿no? Lourdes, ¿tú crees que hay muchas o bastantes personas que de forma, digamos, clara o no tan clara están esperando, deseando, buscando la vida eterna? Sí. Sí, a mí este hombre me habla de que conoce la palabra, es un religioso y por suerte o por desgracia, pues en el mundo hay muchísimos religiosos, incluso muchos de los que dicen no creer, hasta en cierto modo son religiosos, ¿no? Entonces, para mí el problema precisamente es ese, ¿no? Este hombre es tan religioso que sabe perfectamente de que hay una vida después y él la quiere conseguir. Es un hombre además que tiene éxito y entonces tiene buena vida y eso quizás le da la sensación de que puede tener un buen lugar también en esa vida eterna. Y de repente, además de conocer la palabra, de repente Jesús le deshace todos esos argumentos y le dice que es mucho más sencillo que todo eso, que deje todo lo que tiene y le siga. Y ahí es donde él no fue capaz, porque una de las cosas que más cuesta para seguir a Cristo es la renuncia, y este hombre no estaba dispuesto a renunciar. Pensaba que podía quizás tener otra manera. Camilo, tú ahora ya que completamos la ronda, ¿tú cómo ves esa situación? ¿Desde qué óptica ves tú a esta persona en el día de hoy? Lourdes apuntaba ahora algo muy interesante. Este hombre era un religioso y de hecho él se sabía los preceptos de la ley mosaica, de los 10 mandamientos, y Jesús menciona únicamente los que tienen que ver con el prójimo y él los entendía perfectamente. Y además estaba observándolos puntillosamente. ¿Hay personas de esas en estos momentos? Sí, yo creo que mucha gente busca la espiritualidad y busca, digamos, definir su vida en el sentido más amplio de lo espiritual, pero se dan cuenta de que hay que pagar un precio, ¿no? Y cuando uno se plantea eso, pues puede ser un poco gallina, permítaseme la expresión. A mí lo que me gustaría resaltar de ese diálogo es que el Señor ha sido el hombre más honesto que ha existido sobre la faz de la tierra. Nunca dijo, esto es una bicoca, ¿no? Como quieren decir muchos evangelistas o predicadores, con un afán para ganar almas, y yo creo que esa es la gran equivocación, porque al final no conseguimos discípulos ni conversos, conseguimos seguidores de alguna manera o religiosos. Pero seguir al Señor hay que pagar un precio, ¿no? Aunque el Señor también dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga, ¿no? Pero esa facilidad de yugo que el Señor dice no está exento de que haya sufrimiento en el camino que uno escoge, ¿no? Cada cristiano, debido a la honestidad del Señor, sabe cuando empieza este camino que hay que pillar una cruz, que ahí Lourdes no la ha dejado todavía hoy, ahí la tiene ahí a cuestas, parece ser. Pero yo la he dejado aquí al lado, Lourdes, para descansar un poco. Pero ese precio hay que pagarlo y ese sufrimiento
hay que aceptarlo siempre en el camino cristiano, ¿no? Y eso yo creo que se lo plantean muchos al principio, como este joven rico, y muchos deciden no dar el paso. Flor, ¿tú crees que este hombre en realidad quería sentirse bien pagándole a Dios si hacía falta un poco más para que Dios le diera la vida eterna? ¿Sería esto el planteamiento de este hombre, que tenía mucha riqueza y además era un hombre muy cumplidor por lo que dice? ¿Tú crees que él quería pagar la vida eterna pero sin mojarse demasiado la ropa? No, yo creo que él sabía y conocía las escrituras y él sabía los mandamientos y sabía lo que tenía que hacer. Y lo que pasa es que seguramente ya en su interior sabía que algo le faltaba y lo que le faltaba era lo más importante, negarse a sí mismo, ¿no? Porque tomar la cruz realmente, ¿qué significa? Significa estar dispuesto a renunciar a tus sueños, tus posesiones, tus esperanzas, incluso a tu propia vida, siguiendo a Jesús. Es lo que significa. Y entonces, a eso él no estaba dispuesto, pero tenía la esperanza de que con lo que hacía le llegara. Y cuando Jesús le dijo que si quería, pues se despojara de todo, ¿no? Y lo siguiera, pues se entristeció y porque no estaba dispuesto a hacer eso. Es triste esa historia. Bueno, en realidad él dijo, ¿qué haré? O sea, ¿qué puedo yo añadir al pago de lo que hago para tener la vida eterna? Tú has mencionado ahora una cosa que ya ha estado por aquí desde que hemos empezado, debido al título del tema que estamos tratando. Pero evidentemente hay personas escuchando nuestro programa, nuestra tertulia del cuarto de atrás, que pasaban por ahí, escucharon, hombre, mira qué tema. Oye, qué interesante. Los que no dicen qué interesante se han ido ya, pero otros se han quedado y están escuchando. Oye, qué interesante, qué interesante. Entonces, bueno, vamos a abordar el tema desde otro lado, que creo que es necesario también. De alguna manera, con algún esfuerzo nuestro humano, ¿se puede comprar la vida eterna, Tomás? Sin duda, en la palabra de Dios, en la Biblia, está claro que nosotros no podemos añadir, no podemos contribuir con ningún pago a la vida eterna que pretendía este joven. No podemos de ninguna manera contribuir a tener esta bendición de Dios, que es la vida eterna, la vida que solo se puede vivir a su lado por toda la eternidad. Eso está muy claro. Y yo creo que hay una frase previa a esto de tomar su cruz que dice el Señor Jesucristo que lo ilustra. Él suele decir en varios sitios, cuando habla del coste del discipulado, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y son cosas como complementarias. Aquel que se niega a sí mismo no tiene nada que aportar. Aquel que se niega a sí mismo reconoce que no puede complementar el precio que hay que pagar por esa vida eterna, por esa salvación. Por tanto, el negarse a sí mismo es hoy en día contracultural, absolutamente. Hoy en día lo que escuchamos es que persigamos nuestras metas sobre todas las cosas, que persigamos nuestras satisfacciones sobre todas las cosas, que persigamos nuestros objetivos sobre todas las cosas y que nosotros podemos aportar a eso. Mientras que el Señor lo que dice es: vosotros no podéis aportar nada, negaros a vosotros mismos, tomar vuestra cruz y seguirme. También se podría comentar alguna cosa sobre lo que él quiere decir por tomar la cruz, porque quizás estamos un poco viciados por el uso habitual de esta palabra, pero bueno, eso sería otro tema. Pedro, ¿en qué consiste, ya que esto aparece en labios del Señor Jesús en muchas ocasiones, en qué consiste hoy, año 2023, siglo XXI, en qué consiste seguir a Jesús? Yo creo que me gustaría un segundito dar un paso atrás. Yo creo que hay que sacar de la discusión el tema de pagar precios. Creo que esto ha confundido durante siglos, durante mucho tiempo, entre los predicadores y la iglesia. Nosotros no podemos pagar ningún precio. Que aquí nadie paga precios de nada.
Yo creo, y entonces volvemos a lo que estamos diciendo, creo que seguir a Jesús lo que implica es, en primer lugar, una renuncia, como decía Tomás, hay que renunciar, y sobre todo hay que renunciar a la propia voluntad. Si hiciéramos un esquema en estos términos de transacciones, ¿no? De qué cuesta, ¿no? ¿Qué implica seguir a Jesús? Pues lo primero es negarse y negar la voluntad y negar sobre todo el hecho de que yo puedo hacer cualquier cosa. No depende de mí, yo no tengo la fuerza ni la capacidad de nada, por eso que también tenemos estos problemas con la moral, ¿no? De imponer morales, pues que creemos que nosotros podemos ser santos por nosotros mismos y relacionarnos con Dios. Por eso lo que decía al principio del tema de implicar que nosotros, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Yo pago un precio, no se puede pagar ningún precio, es imposible. Yo creo que cuando nos entregamos al Señor, cuando reconocemos que no podemos, cuando reconocemos que queremos estar con Él y queremos seguirle a Él, la consecuencia es, evidentemente, que recibimos de su parte la capacidad para llevar esa cruz, que no es otra cosa a términos del siglo XXI, que imitarle a Él, seguirle a Él en obediencia, en encomendarnos al Padre, en pedir de Él las fuerzas que necesitamos para caminar en las obras que Él preparó de antemano, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de pagar, debemos de alguna forma sacarla, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que podamos hacer nosotros. Te lo digo de otra manera, Pedro, y vamos a interpretar el texto en el contexto primero, los que están rodeándole allí en Palestina al Señor, ¿no? Cuando él habla de una cruz, todo el mundo sabe lo que es una cruz en Palestina en aquel tiempo, de sobra. En la niñez de Jesús, cerca de un pueblo muy cercano a donde él vivía, clavaron 5.000 judíos. Sabía de sobra el Señor lo que era una cruz y sabían de sobra todos los que lo oían lo que era tomar una cruz. En el contexto de aquel momento, tomar una cruz era estar dispuesto a morir por él, porque tomar una cruz era ir a la muerte, ¿no? En ese sentido, yo digo que hay que pagar un precio, porque muchos hoy en día, pero bueno, pero aún así, muchísimos... aún así todo eso se sabe, pero lo que yo estoy diciendo que hay que corregir es que cuando hablamos con las personas, ellas lo que entienden es que ellos pueden pagar un precio. Por eso digo que hay que cambiar, en ese sentido digo que hay que cambiar en nuestra manera de expresarlo, porque inmediatamente la gente lo que quiere es hacer cosas para ganar la vida eterna, y eso es lo que está haciendo el joven rico. Él quiere hacer algo más. Pero los miles de creyentes hoy en día, claro, en el siglo XXI, que están dando la vida por el Señor en muchos países, comunistas, musulmanes, etcétera, no están pagando un precio por seguir al Señor. No, ese es en ese sentido que lo digo. No, esa es una consecuencia de seguir al Señor. Bueno, pero si quieres ver de esa manera, claro, pues claro, es que articularlos en términos de precio hace que las personas entiendan que si yo doy mi vida por el Señor, moriré y estaré con el Señor, y eso no es así. No somos mujahidines en ese sentido, que nos inmolamos, morimos y estamos en el... No. Nosotros, la consecuencia de estar con Él es inmediatamente estar crucificados, como dice Pablo, en Cristo, con Cristo, pero estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Evidentemente, yo lo digo en ese sentido. Si yo entiendo todo lo que planteas, pero muchísimas personas que nos están escuchando creerán que algo pueden hacer para pagar. Por eso que de la ecuación de la salvación hay que quitar por completo cualquier precio que se pueda pagar. De hecho, eso está en el corazón mismo de la reforma, ¿no? Lourdes, ¿por qué? Porque hay una cosa que yo creo que entendemos todos. Las buenas obras, la obediencia, los sacrificios por amor al Señor, son cosas que agradan al Señor. ¿Por qué nos sirven como moneda, por usar esa expresión, ¿no? ¿Por qué nos sirven como moneda para pagar la salvación? Bueno, porque el Señor no busca precisamente eso. Él no necesita de nosotros para dar de comer a los pobres, que sí, o no necesita que nosotros, como decíamos hace un momento, que nosotros hagamos un sacrificio, pero necesita que nosotros le demostremos la renuncia al mundo, el ponerlo a Él en el primer lugar. Yo creo que está bien claro cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no?
y después al prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor lo que primero quiere es que le amemos a Él, que renunciemos a todo lo que puede gustarnos o interesarle a nuestra carne, que le obedezcamos, que seamos obedientes, que vivamos una vida como a Él le agrada y dentro de aquello con lo que Jesús nos ha enseñado, porque Jesús nos dejó una forma de vivir, una manera de vivir. Y entonces lo ha dejado mostrado, nos ha dejado las huellas, ¿no? Para que nosotros sigamos ese camino. Y en ese camino nos vamos a encontrar con piedras, nos vamos a encontrar con muchas dificultades, nos vamos a encontrar con muchas cosas que no nos agradan. Y muchas veces el ayudar al prójimo, el hacer esa vida religiosa o esa vida de que parece que todo lo hacemos muy bien, nos agrada mucho a nuestro ego, pero realmente a lo mejor al Señor eso no le llena o no le sirve porque necesita de nosotros otras cosas. Flor, ¿tú le entrarías a este tema? Yo creo que no ha quedado resuelto todavía, pero es un tema importantísimo. ¿Por qué no valen las buenas obras o los sacrificios como moneda para pagar la salvación? Yo creo que hay un par de razones, pero me gustaría escuchártelas a ti. Vale, yo lo que está claro es que como moneda de cambio no vale, porque la salvación solo hay una forma de obtenerla, solo una manera. Solo a través de Cristo se obtiene la salvación. Lo que son las buenas obras o las consecuencias de tener a Cristo en nuestra vida, a Cristo como modelo, es las consecuencias de eso. Se supone que a partir de ese momento habrá buenas obras. ¿Por qué? Porque actuaremos como el modelo que tenemos, que es un modelo perfecto, en santidad. Entonces, en santidad, en buen hacer, en todo lo que hacía. Pero la salvación como tal es imposible que como humanos la podamos obtener con nada que hagamos, porque nada de lo que podamos hacer nos va a traer la salvación, nada, absolutamente nada, no podemos sumar nada. La cruz donde murió Cristo fue necesaria, pero fue suficiente para obtener la salvación. Vamos a ver, seguimos con el tema en el aire, y este tema es fundamental. Nos quedan muy pocos minutos antes de hacer nuestra primera parada. Tomás, ¿podrías entrar un poquito a ese tema que te estoy viendo ahí tomando notas? ¿Por qué no vale lo que nosotros hacemos, sea lo que sea? ¿Por qué no vale como moneda para pagar la salvación? ¿Por qué no sirve? Yo creo que la idea que la Biblia argumenta, y ahí los primeros capítulos de Romanos son muy importantes, es simplemente que no llegamos al listón. Esa es la idea, no llegamos al listón. Es decir, Dios establece que necesitamos ser santos para tener comunión con Él. Y Él afirma que nosotros no llegamos al listón. Claro, eso se puede aceptar o no. Eso se puede decir, pues lo dirá Dios, pero yo no lo acepto. Por supuesto, puedes tener esa actitud. Pero Él afirma que no llegamos nadie al listón. Y lanza su sentencia bien clara con respecto al género humano de que nadie hemos llegado al listón de su santidad para poder pagar el precio de la vida eterna. Por lo tanto, Él lo afirma y nosotros podemos creerlo o no, pero es un hecho. No llegamos al listón de la santidad que Dios exige para poder tener comunión con Él. Él dice de todos los hombres que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es un diagnóstico de nuestra realidad que podemos aceptar o no, pero es el que Dios hace. Dios dice que nosotros no podemos pagar, no porque las buenas obras no puedan pagar la salvación, sino porque nosotros no somos capaces de producirlas. Por supuesto que sí somos capaces de producir buenas obras, pero no al nivel del cumplimiento que Dios exigiría. Todos nosotros somos culpables de haber infringido la ley en algún momento y sería necesaria la perfección a la que no llegamos. Hacemos un alto, pero esto queda pendiente un poquito todavía,
pero es que no tenemos tiempo. Hacemos un alto en la tertulia del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata de otro tema para coral de la Pasión según San Mateo de Telemann, en la cual el coro canta en alemán, ya sabes, lo siguiente. ¿Cuál es la razón de tales tormentos? Ay, mis pecados te han golpeado. Ay, mi Señor Jesús, yo soy el culpable de todos tus sufrimientos. Escuchamos el coro y orquesta del Festival de Lucerna, dirigidos por el alemán Kurt Redel, interpretando este tema. Decía yo hace un momento, antes de escuchar este otro tema tan interesante en su letra de Telemann, en su obra La Pasión según San Mateo, pues decía yo antes de eso que estamos dejando algo al descubierto que es muy importante y eso no podemos hacerlo. Entonces, aquí la cuestión... A ver, yo coloco el asunto en perspectiva. La reforma comenzó porque en su momento se estaba vendiendo la salvación y entonces salió al paso uno tras otro y digamos, no fue el último, pero fue el que más suena, pero no fue el primero, ni mucho menos, que fue Lutero, salió al paso diciendo, oye, que la salvación no se puede comprar, que es como aquella coplilla que teníamos aquí, no se compra ni se vende el cariño verdadero. La salvación no se puede comprar. Nadie tiene para pagar el precio de la salvación. Por las obras de la ley, nadie puede justificarse delante de Dios. ¿No da la talla? Bueno, ya se dijo en esta tertulia, pero eso es vital. La salvación no se consigue con buenas obras ni con sacrificios. La salvación no es comprable. Si fuera así, no hacía falta que Cristo hubiera venido a la tierra. Así de sencillo. Entonces, Él vino porque nadie podía pagar el precio. Y Cristo vino a pagar el precio. Pedro, tú tenías algo por ahí porque yo te vi andar escribiendo también y seguro que puedes completar esto que yo he dicho así a correr. Sí, no, básicamente eso. El precio no es que sea tan alto que no se puede llegar, está fuera de todo alcance del ser humano, ¿no? Y yo creo que por eso decía antes que en el mismo corazón de la reforma está el hecho de quitar por completo la palabra pagar, comprar, hacer sacrificio de algún tipo, porque no se puede, ¿no? Es imposible. Y creo que nos hemos acostumbrado muchas veces a vivir como creyentes católicos de alguna forma, con todo el cariño del mundo dicho, ¿no? Que creemos que de alguna forma nuestra liturgia, nuestra manera de hacer las cosas tan protestante o tan evangélica, eso es lo que de verdad nos hace salvos, ¿no? Es esta serie de normas que tenemos establecidas, que si hacemos esto y no hacemos aquello, entonces somos salvos. Y no, y es justamente al revés. Dios preparó de antemano esas buenas obras para que anduviésemos en ellas, pero de antemano que dice que por gracia sois salvos y esto no de vosotros, y es un don de Dios. Entonces, creo que hay que tener muy claro eso, de que nadie puede hacer absolutamente nada. No hay cruz que vayamos a llevar que nos acerque a Dios. Creo que la cruz es una consecuencia precisamente de acercarnos a Él, ¿no? De ser como el Maestro, ¿no? Y Jesús lo dice en algún momento también, ¿no? Que si a mí me ha pasado esto, ¿a vosotros qué esperáis? No va a ser distinto. Porque claro, porque estamos de alguna forma, llevar la cruz es como cuando nos bautizamos, de alguna forma, ¿no? Públicamente decimos, yo sigo al Maestro, y si Él lleva la cruz, yo también. Pero porque tengo una relación con Él, no al revés.
Jesús dijo, Mateo capítulo 16 y versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice algo que yo creo que merece la pena también analizarlo. O sea, repetimos, no nos salvamos por ser buenos, aunque seamos buenísimos, no nos salvamos por ser buenos. Eso hay que dejarlo muy claro. Nos salvamos por creer en Jesucristo, que es el que fue perfectamente bueno y pagó por nuestros fallos en la cruz. Pero aquí se trata de algo aún más allá. ¿Por qué todo, dice Jesús? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, yo quisiera que hablásemos de este versículo, el versículo 25 de Mateo 16. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto, ¿qué significa? Flor, ¿tú qué dirías de ese versículo? ¿Qué significa eso? El que quiera salvar su vida la pierde, y el que la pierda por causa mía la salva. Yo ahí lo que entiendo es que aunque tú te empeñes y pongas todo tu empeño en intentar salvar tu vida, y entiendo que es en el mismo contexto de la vida eterna, de lo que se habla es de la vida eterna, entonces, aunque tú te pongas y empeñes tu vida entera, hagas lo que hagas, intentes, bueno, lo que hagas para intentar salvar tu vida, no vas a ser capaz. En cambio, aquella persona que pone su vida, sus miras, sus ojos en Cristo, bueno, que realmente toma la cruz de Cristo y dice, acepta a Jesús como Salvador y va a seguir las pautas que Jesús marca, incluso perdiendo su vida física, ganará la vida eterna. Entonces, yo entiendo ese versículo ahí, en ese contexto, en el contexto de la pregunta sobre la vida eterna. Lourdes, ¿tú cómo interpretas ese versículo? El que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la hallará. ¿Qué es eso? Bueno, es que todos queremos salvar la vida y entonces todos estaríamos dispuestos a hacer todo lo que a nosotros nos parece bueno. Pero creo que al final lo que haríamos son cosas que realmente nos sirven a nosotros, no les sirven a Dios. Y Dios quiere, mira, hay este versículo que dice que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor nos quiere débiles. El Señor nos hace fuertes Él, pero Él nos quiere débiles. Y los hombres, cuando creemos que podemos hacer las cosas y que podemos alcanzarlas por nuestros méritos, rápidamente tendemos a subirnos. Por eso el versículo anterior que compartían los hermanos de que no somos salvos por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Y es que tendemos a tomarnos la gloria. Entonces, todos querríamos ser salvos, todos pretendemos hacerlo de una manera que puede ser la correcta y todos discutiríamos porque esto tiene que ser así o esto tiene que ser así. Y Dios diseñó una manera y Él quiere que seamos salvos en Cristo, de la manera que Cristo nos hizo. Entonces, por lo tanto, todo lo que hagamos para salvar nuestra vida no nos va a llevar a ningún lado, nada más que nos lleva por el camino de la perdición. Tomás, ¿tú cómo interpretas este versículo 25 de Mateo 16? Todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que está hablando de lo mismo, de lo que estamos hablando en todo el programa. Yo creo que el Señor lo que dice es que si enfocamos la vida en la satisfacción de nuestras metas, de nuestros objetivos, en llegar a experimentar, a gozar, a vivir determinadas cosas para tener una vida súper especial, para tener una vida que podamos decir que hemos disfrutado absolutamente de todo, lo único que obtendremos es
insatisfacción y soledad. Y lo afirma él, y nosotros podemos no estar de acuerdo, pero él dice que va a ser así. En cambio, el que enfoque su vida en los propósitos del reino de Dios, el que enfoque su vida en otras metas completamente distintas a su propia satisfacción, encontrará, paradójicamente, que su vida tiene sentido, que su vida tiene significado y que tiene finalmente satisfacción. Pedro, ¿tú cómo lo resumirías? Porque es que así vamos acercándonos desde diversos ángulos y creo que las cosas van poco a poco teniendo claridad. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? El que quiera salvar su vida, el que quiera tomar su propia vida para sí, va a perderla. ¿Por qué? Porque la única manera de alcanzar esa vida eterna, ya la dijo Jesús, ¿no? Al joven rico, por llamarlo así, ¿no? Es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme a mí. Tienes que identificarte conmigo. Así que si yo tomo mi vida para mí y yo quiero buscar mi satisfacción, ni siquiera la vida eterna, quiero tener una buena vida, quiero ser muy buena gente, eso no va a ninguna parte. Pero el que pierda su vida por mi causa, pero ¿cuál es la causa del Señor Jesucristo? La obediencia al Padre, el vincularse al Padre, el hacer la voluntad del Padre, depender del Padre. Y claro, esto es una fuerte bofetada también al propio orgullo, ¿no? A la idea esta del ser humano hecho a sí mismo, que va a conseguir para sí lo mejor. Eso no va a ninguna parte. Y por eso que la perdemos por su causa, porque su causa es la causa del Padre, ¿no? Es la causa de reconciliarnos con Él, ¿no? Y si no cae la semilla y muere, no produce fruto, ¿no? Entonces, es esa muerte que necesitamos de alguna forma, esa muerte a la propia voluntad y someter la propia voluntad a la voluntad del Padre a través de Jesús. Camilo, ¿tú añadirías algo a esto? Yo lo añadiría, creo que estáis diciéndolo todo en una línea perfecta, ¿no? Yo quizá en unas palabras más sencillas diría que nosotros tenemos que aceptar el sufrir por seguir al Señor. Eso es llevar la cruz. Todo creyente que quiere vivir una vida cristiana y piadosa en Cristo va a sufrir por estar en el camino, le guste o no, lo acepte mejor o lo acepte peor. Y yo no conozco ningún siervo de Dios que se le pueda llamar siervo, con mayúsculas, que no haya pasado penalidades de todo tipo, físicas, económicas, de mil maneras. Y han conseguido con eso tener una madurez que muchos otros no tienen, ¿no? Yo jamás he visto un hombre de Dios, como Dios manda, por decirlo así, que cuando yo analice su vida o cuando yo he charlado con él unas horas o unos minutos, no haya visto en él que todas las marcas que le distinguen han sido producidas por ese sufrimiento, ¿no? Como el apóstol Pablo. Ha sido Pablo, pero las que ha pasado el hombre, ¿no? Y eso es llevar la cruz en el fondo. Y lo demás son zarandajas, ¿no? Y eso es lo que yo llamo, Pedro, pagar un precio que no tiene nada que ver con la salvación, que tú me has querido malinterpretar en todo momento, en ese sentido. No tiene nada que ver con la salvación. Muchas veces los creyentes hablamos, oye, vale la pena servir al Señor, ¿verdad? Sí, pero pagamos un precio, ¿no? Y lo decimos, no sabiendo que estamos aportando nada para ser salvos. Simplemente que sufrimos por la causa de estar en Cristo. Eso es llevar la cruz. Sí, no te malinterpreto. No te malinterpreto. Lo que quiero decir es que pensando en los que nos escuchan y pensando en el corazón de la reforma, no hay precio que podamos pagar. Muy bien, claro, Pedro, sí. Por eso digo que evidentemente las consecuencias de esto es lo que tú bien dices. No hay santo en el Señor que no hable contigo y te cuente los sufrimientos, los padecimientos mayores o peores. Claro, porque eso también es de qué es sufrir más o qué es sufrir menos. Todos sufrimos llevar la cruz del Señor en alguna forma o en otra, en nuestro barrio, con nuestra familia, con nuestro trabajo, y eso es llevar la cruz, efectivamente, sí. No, pero yo no te malinterpreto desde el principio, ni muchísimo menos, para nada, absolutamente. Vale, estás invitado a un vermú, entonces. Bueno, si hay mariscada de por medio, sí. Bueno. Bueno, eso déjalo para Tomás, que ya... Hay otra frase que aparece en una de estas 3 fragmentos del Evangelio que hemos leído, que aparece en el capítulo 10 de Mateo, el versículo, aunque en el capítulo 10 de Mateo hay la misma frase en la que estábamos hablando ahora, el que haya su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y creo que esto, por cierto, y ya para rematar con eso, para entrar con otra cosa, creo que esto
también se aplica totalmente a la vida de cualquier cristiano sincero, que entiende que viviendo su vida lo mejor posible, pero su vida para sí, en realidad está malgastando su vida, está desperdiciando los años, los meses, los días que vive, porque está viviéndola para sí y no para Dios. Sencilla. Cualquier cristiano, creo que esa es la idea que hay ahí en este caso, no principalmente, pero yo creo que sí. Pero hay otra cosa que el Señor dice en ese versículo 37 de Mateo capítulo 10, que incomoda un poco. Dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y creo que había versiones antiguas que decían, el que no aborrece no es digno de mí. Bueno, esto tiene tela marinera. Tomás, ¿tú qué nos colocas ahí? Bueno, Tú está te hablando de rascas la prioridades. oreja. Bueno, pues venga, ahí. Está hablando de prioridades. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es la misma idea. Es decir, Dios exige el primer lugar, pero eso no quita en absoluto nada al cariño que tenemos por nuestras madres, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestras esposas. No quita nada, absolutamente nada. Simplemente Dios tiene que ser el primero. Y eso es una exigencia clara, lo cual, vuelvo a decir, no quita ni obligación ni intensidad al amor que sentimos por otras personas y, lógicamente, por nuestras familias más que por otras, ¿no? Entonces es simplemente una cuestión de prioridad, el primero y los segundos. Los segundos los podemos amar con toda la intensidad del mundo y aún así Dios tiene que ser el primero. Esa es la idea. ¿Alguno más que entre al caballito este? Pedro, por ejemplo. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Tomás, es una cuestión de prioridades, ¿no? Y es cuestión de, también sabemos que amando al Señor tendremos una capacidad de amar más a los nuestros, de amarles mejor, de estar más enfocados en Él. Entonces yo creo que también una consecuencia de poner a Dios primero es que en Él tendremos todas las cosas, ¿no? También, no digo todas las cosas como una especie de éxito, de que nos toca la lotería, no digo eso, pero claro, en el Señor también dice en otro momento que no hay ninguno que siguiéndole a Él no haya tenido madre y padre y hermanos y hermanas multiplicados, ¿no? Y después dice en un momento y con todo eso, y las persecuciones y al final la vida eterna, ¿no? Es decir, que Dios no es un Dios rácano tampoco, Él quiere el primer lugar, porque en Él están todas las bendiciones, ¿no? Yo creo que hay un perfecto equilibrio en eso, ¿no? Y no debemos de asustarnos por amar al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, sin embargo, hay algo que casi siempre queda un poquito difuminado. Lourdes, vamos a ver. Cuando Jesús habla de amar, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, por ejemplo, dice, si me amáis, tú sabes cómo sigue. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amar a Dios es un Dios, volverse a Él, que puede ser y ser auténtico. Dios, cuánto te quiero, o es obedecerle y tenerle en el lugar de prioridad, como se decía ahora, sobre todas las cosas. ¿En qué consiste exactamente amar a Dios? Tienes minuto y medio, porque estamos ya a punto de marcharnos porque esto no da para más. Pues yo lo decía antes, una de las cosas que son importantes para tomar la cruz cada día y seguir a Cristo es ser obedientes. La obediencia es algo que realmente dice cuánto amas al Señor. Si le amas, le obedeces. Es muy difícil y muchas veces fallamos y muchas veces tenemos que ir y pedir perdón. Pero lo cierto es que para amarle tenemos que obedecerle. Es incondicional. Yo creo que eso va unido, que es una regla fundamental para el cristiano. Bueno, pues yo sintiéndolo muchísimo, creo que la verdad, os tengo que decir la verdad, ahora sí hacia el final, tengo que deciros la verdad. Yo no me esperaba tanto del tema, así que es mérito vuestro, no mío.
Yo no me esperaba tanto de este tema. Creí que lo íbamos a despachar de una forma tradicional, diciendo no se trata de llevar a un crucifijo colgado, tal y cual, pero la verdad es que hemos ido mucho más allá y para bien. Así que gracias a todos, gracias a Camilo, gracias a Flor, gracias a Tomás, gracias a Lourdes, gracias a Pedro. Entre todos habéis hecho un tallado, como se tallan las piedras que después están muy bonitas y al principio parece un pedrusco, pues muchas gracias por ayudarme a tallar esa piedra. Sin vosotros, desde luego, no sería lo mismo. Y antes de cerrar la puerta, ya sabes, antes de cerrar la puerta hasta la semana que viene, te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical. Se trata de otro tema para coral de la Pasión según San Mateo de Telemann, en el cual el coro canta en alemán lo siguiente. Atención a lo que dice. Tú, noche llena de agonía y crueles tormentos del alma, en la que el poder de los infiernos atormentó a Jesús, ¿puedes tú de veras separar a Dios de su Hijo hasta hacer que éste no vea nada de su gracia? Esta reflexión en ese momento cumbre de la cruz, cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la reflexión. El coro sigue con más letra, pero si no, pues se haría muy largo. Escuchemos el coro y orquesta del Festival de Lucerna, dirigidos por el alemán Kurt Rebdel, interpretando este tema. Lo escuchamos. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.